Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Hola, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de las divisiones importantes de la Biblia. En las últimas 5 lecciones habíamos hablado acerca de la era patriarcal. En esta lección vamos a ver y vamos a estar estudiando acerca de las evidencias históricas que respaldan el relato bíblico. Bueno, como nosotros ya habíamos visto, la era patriarcal abarca desde la salida de Abraham de la ciudad de Ur de los Caldeos hasta cuando la familia de Jacob entra en Egipto. Este es un periodo que abarca alrededor de 300 años. Antes de poder presentar las evidencias que respaldan este periodo de la historia bíblica, vamos nosotros a establecer una cronología bíblica. ¿Ok? Entonces, pero antes nosotros debemos recordar que no es fácil establecer la cronología bíblica, puesto que los años en aquel entonces, en la antigüedad, se contaban de una manera diferente de lo que nosotros contamos hoy en día. Por lo general, comenzaban los conteos cuando sucedía algún evento importante, o sobre todo cuando un rey asumía el poder. En ese entender, miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En este pasaje nos está diciendo de que Salomón comenzó a construir el templo en Jerusalén cuando él estaba en los 4 años de su reinado. Pero el dato importante que nos muestra es que, según este pasaje, ya habían transcurrido 480 años de lo que los israelitas salieron de Egipto. Ahora bien, si nosotros revisamos la fecha en la cual Salomón comenzó a gobernar, nos daremos cuenta que fue alrededor del año 970 antes de Cristo. Ahora bien, si Salomón comenzó a reinar 970 años antes de Cristo y resulta que los israelitas salieron 480 años antes, esto quiere decir que la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto fue alrededor del año 1450 antes de Cristo. Si nosotros revisamos Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41, nos daremos cuenta que la palabra del Señor nos está diciendo que los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. Esto quiere decir que si sumamos 1450 más 430 años, entonces los israelitas entraron en Egipto hacia el año 1880 antes de Cristo. Continuando con esta cronología, si leemos Génesis capítulo 47, versículo 9, nos daremos cuenta de que cuando Jacob y su familia entraron en Egipto, Jacob tenía 130 años. Esto quiere decir que Jacob nació hacia el año 2010 antes de Cristo. Revisando Génesis capítulo 25, versículos 25 y 26, tenemos otro dato y ahí nos dice o nos habla acerca del nacimiento de Esaú y Jacob. Pero ahí nos dice de que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Esto significa que Isaac nació hacia el año 2070 antes de Cristo. Muy bien. Otro dato que nosotros encontramos está en Génesis capítulo 21, versículo 5. Aquí nos dice la palabra del Señor de que cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Esto nos lleva
a la conclusión de que Abraham habría nacido hacia el año 2170 antes de Cristo. Y si nosotros leemos Génesis capítulo 12, versículo 4, nos daremos cuenta que Abraham había salido de su tierra cuando él tenía 75 años. Esto quiere decir que Abraham salió de su tierra hacia el año 2100, 2095 antes de Cristo. Bueno, teniendo en mente esta cronología bíblica, que no la estamos forzando, sino que nos estamos basando en textos bíblicos, podemos decir de que es una cronología bastante aceptada. Bien, ahora bien, nosotros debemos ver la relación que tuvieron los patriarcas con otras culturas. Y en ese entender nosotros nos vamos a dar cuenta que hay dos culturas con las cuales tuvieron bastante relación. Por un lado la cultura sumeria y por otro lado la cultura egipcia. Entonces vamos a comenzar buscando evidencias acerca de la relación que tuvieron los patriarcas con la cultura sumeria. Y es que fíjense lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, versículo 31. Dice: tomó Taré a su hijo a Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Entonces nosotros podemos ver en este texto bíblico que la ciudad natal de Abraham era Ur de los Caldeos. Entonces nosotros necesitamos un poquito revisar cómo fue la historia de esta cultura. Si nosotros revisamos nuestros libros de historia universal, por supuesto libros que sean serios, que tengan un buen respaldo de investigación, nos daremos cuenta que en Mesopotamia en realidad se desarrollaron cuatro culturas. En realidad cuatro culturas, pero que de alguna manera se formaron en una sola. Entonces podríamos decir que eran cuatro pueblos, cuatro civilizaciones. Nos estamos refiriendo básicamente, en primer lugar, a los sumerios. En segundo lugar tenemos a los acadios. En tercer lugar tenemos una cultura un poco desconocida que se les llama los Kutu. Y por último tenemos a los semitas, de donde desciende por supuesto Abraham. Pues bien, revisando un poco la historia de Mesopotamia, nos damos cuenta que entre el año 2900 y el año 2334 hubo cierta hegemonía de los sumerios, pero en realidad se trataban de ciudades-estado, que había cierta colaboración entre ellos, muy pocas rivalidades, pero hacia el año 2334 ascendieron al poder los acadios, y estos gobernaron todo el área de Mesopotamia hasta el año 2154. Hacia ese año, nuevamente los sumerios volvieron a tomar la hegemonía con ayuda de los Kutu y de los semitas. Entonces ellos tomaron el poder y estuvieron en la hegemonía de todo el área de Mesopotamia del año 2154 hasta el año 1900. Aunque debemos de precisar que los sumerios estuvieron en control hasta el año 2004. De ahí hasta el año 1900 antes de Cristo, la situación se torna bastante oscura, porque de pronto esta cultura desapareció. Y para los historiadores es un dolor de cabeza averiguar cuál fue la razón. Simplemente esta cultura se extinguió. Pues bien, lo importante de esto es notar que cuando los sumerios volvieron a tomar la hegemonía
hacia el año 2154, establecieron como capital de su reino la ciudad de Ur. Y si nosotros recordamos, más o menos hacia el año 2100, Abraham y su familia estaban saliendo de esa ciudad. Y es que este es un dato bastante importante. ¿Por qué? Porque por muchos años los críticos de la Biblia, los detractores, han dicho de que cuando la Biblia habla acerca de la ciudad de Ur, estaba hablando de una ciudad inexistente, de un lugar que realmente nunca había existido y que era una invención. Sin embargo, los hallazgos que se han dado entre el siglo XIX y el siglo XX de nuestra era respaldan que efectivamente existió una ciudad llamada Ur, y que no solamente era cualquier ciudad, sino que era la capital de la cultura sumeria, por aquel entonces cuando Abraham salió. Entonces esto respalda el relato bíblico acerca de la salida de Abraham de la ciudad de Ur de los caldeos. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en la relación que podemos encontrar entre la narración bíblica de los patriarcas con la cultura egipcia. Y es que con la cultura con la cual los israelitas tuvieron mayor contacto fue precisamente la egipcia. Antes de poder entrar a mostrar las evidencias que muestran la relación entre la Biblia y el imperio egipcio, debemos tener en mente la cronología bíblica que hemos establecido. En segundo lugar, necesitamos conocer, por lo menos a grandes rasgos, cómo fue las etapas históricas de la cultura egipcia. En ese entender, nosotros nos daremos cuenta que la cultura egipcia se divide en varios periodos. El primer periodo es el periodo tinita, los cuales gobernaron del año 2900 al año 2686. Luego tenemos el imperio o reino antiguo, que abarca del 2686 al 2181. Luego tenemos el primer periodo intermedio, que va del 2181 al 2055. Luego tenemos el imperio o reino medio, que va del 2055 al año 1650. Luego tenemos el segundo periodo intermedio, que va del año 1650 al año 1550. Esta cronología o esta manera de dividir la historia de Egipto puede ser un poquito confusa, pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Cuando la historia de Egipto menciona el imperio o reino antiguo o imperio o reino medio, o como veremos en otras lecciones, imperio o reino nuevo, a lo que se refiere es a que por aquel entonces Egipto estaba centralizado, estaba unificado. Tenía un solo faraón y tenía una sola capital. En cambio, cuando se mencionan los periodos intermedios, es ahí cuando Egipto estaba descentralizado. Es decir, no tenía una sola capital y en muchos casos habían también dos faraones, por lo menos. Entonces, esa es la diferencia entre cuando se nos dice reino o imperio o periodos intermedios. Bueno, aparte de eso, debemos considerar lo siguiente. Estos periodos o reinos estaban gobernados por dinastías. Entendemos por dinastía cuando el gobierno
se va sucediendo entre padres e hijos. Es decir, los faraones se van sucediendo de padres a hijos y hasta que no ocurra una ruptura, entonces hasta ahí se le conoce como una dinastía. Por otro lado, debemos de considerar de que Egipto estaba dividido, el territorio de Egipto estaba dividido en nomos. Un nomo vendría a ser algo así como una provincia o un distrito en la actualidad. Para que sea considerado como un nomo, en aquel entonces entre los egipcios, la medida no tenía que exceder de un día de camino. Ese era un nomo. Ahora, un nomo estaba gobernado por un nomarca. Un nomarca que viene precisamente de nomo, que es gobernador de un nomo precisamente. Bien, bueno, vamos a continuar, y lo que ahora nos vamos a enfocar es básicamente en el imperio o en el reino medio, porque esta etapa de la historia egipcia tiene bastante relación con la cronología bíblica, con la etapa de los patriarcas. Y es más, mediante el estudio de esta época de la historia de Egipto, nos daremos cuenta que existe mucha relación y muchas evidencias que respaldan el relato bíblico acerca de la era patriarcal. Bueno, en principio debemos mencionar que durante esta época del imperio o reino medio gobernaron las dinastías 11ª y 12ª. Respecto a la dinastía 11ª, lo que podemos afirmar es que ellos gobernaron Egipto del año 2055 al año 1985 antes de Cristo. La capital de este reino por aquel entonces fue Tebas. Bueno, acerca de esta dinastía 11ª, la información que tenemos es que se trataron de faraones en su mayoría débiles, no tuvieron tanto poder. En cambio, la dinastía 12ª es considerada la época de mayor esplendor en la cultura egipcia. Y justamente a nosotros nos interesa estudiar con más detalle esta dinastía, porque es ahí cuando encontramos mayor respaldo y mayor evidencia con el relato bíblico acerca de la era patriarcal. Entonces debemos comenzar mencionando que esta dinastía fue gobernada por Amenemhat I, Sesostris I, luego le sucedió Amenemhat II, luego vino Sesostris II, luego Sesostris III y luego Amenemhat III. Bueno, esta dinastía, como lo mencionamos, gobernó desde el año 1991 antes de Cristo hasta el año 1780, por supuesto, antes de Cristo. Bueno, lo que nos debe interesar con mayor exactitud es el gobierno o es el reinado que tuvieron los faraones Sesostris II y Sesostris III. Y es que estos faraones gobernaron del 1895 al 1844, que es precisamente la fecha en la cual nosotros esperaríamos que José hubiese llegado a Egipto y que Jacob también hubiese llegado a Egipto junto con toda su familia. Bueno, comencemos leyendo el texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 47, versículo 20, dice: Entonces compró José para el faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre
que pesaba sobre ellos. La tierra pasó así a ser del faraón. Entonces, lo que nosotros podemos ver según el relato bíblico es que el faraón había llegado a tener un gran poder, porque debido al hambre la gente tuvo que vender sus terrenos e inclusive tuvo que venderse a sí misma. Y es que si nosotros revisamos la historia de estos dos faraones, Sesostris II y Sesostris III, nos daremos cuenta que durante este tiempo los nomarcas, los gobernadores de los nomos, perdieron su autoridad y por consiguiente el poder del faraón se engrandeció. Entonces esto de alguna manera ya nos da un respaldo al texto bíblico, porque la palabra del Señor dice de que el faraón se apropió de todos los territorios. Y también la historia de Egipto nos dice que durante el gobierno de estos faraones, justamente el faraón engrandeció su poder. Por otro lado, se estableció la función de un visir. Es decir, un visir era un gobernador que iba a nombre del faraón a administrar todos los territorios de Egipto. Y esto concuerda perfectamente con la función que el faraón le había delegado precisamente a José. Y es que la función del visir se remonta precisamente a aquellas épocas. Por otro lado, nos damos cuenta de que debido al hambre, no solamente los egipcios fueron donde José a comprar alimentos, sino que nos dice que gente del extranjero comenzaron a venir y a comprar alimentos del faraón. Entonces, justamente en esta época vemos de que se hicieron importaciones debido a las buenas relaciones con el exterior. Esto concuerda perfectamente con el relato bíblico. Pero además de esto, si nosotros leemos Génesis capítulo 41, versículo 46, nos daremos cuenta de lo siguiente. Dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí el texto bíblico nos está diciendo de que el faraón le había encargado administrar a José los territorios de Egipto, pero durante el tiempo de bonanza, lo que hizo José fue visitar los diferentes territorios de Egipto. Ahora, entendemos de que José hizo varias obras públicas. Entre una de esas obras públicas que probablemente José habría realizado está la construcción de un canal. Y es que durante la etapa de los faraones, como lo volvemos a mencionar, Sesostris II y Sesostris III, se construyó un canal que lleva por nombre Bar Yusuf. Traducido viene a ser el canal de José. Este es un canal que conecta el río Nilo con un lago o una laguna que se llama el Fayum, que es en realidad un oasis. Pero esta canalización del río Nilo, José lo habría hecho con la finalidad de obtener mayores campos de cultivo. Entonces, el hecho de que el Bar Yasub signifique canal de José, significa que de alguna manera alguien con el nombre de José se estableció en Egipto. Y esto, por supuesto, no podría ser otro sino el José que está registrado en la Biblia. Entonces, este es un respaldo esta es una evidencia fuerte acerca de la era patriarcal. Por último, queremos mencionar lo siguiente. Fíjense, en Beni Hassán
se descubrió una tumba que le pertenecía a un nomarca llamado Nuhotep II. Este nomarca había gobernado su nomo durante el reinado precisamente de Sesostris II y Sesostris III. Pero lo más interesante de esta tumba es que en el interior se encontraron pinturas, y una de esas pinturas representa o identifica la venida de unos semitas hacia Egipto, la entrada a Egipto de unos pastores. Claramente, si ustedes ven la imagen, se podrán dar cuenta que los egipcios llevan vestimentas de color blanco. En cambio, los extranjeros vienen con vestimentas de colores, acompañados por sus hijos, acompañados por sus esposas. Y eso es precisamente lo que nosotros esperaríamos encontrar, según el relato bíblico que encontramos en Génesis capítulo 46, versículos 5 al 7. Dice: Jacob salió de Beerseba, y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, y sus hijas y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Y fíjense, esta pintura que nosotros vemos, que fue encontrada en Beni Hasan, en la tumba que le perteneció a Nuhotep II, vemos precisamente ese cuadro, tal como nosotros esperaríamos encontrar. Entonces, para hacer un resumen de las evidencias que nosotros encontramos acerca de la era patriarcal, podemos mencionar 4. En primer lugar, la existencia de la ciudad de Ur de los Caldeos. Es decir, la Biblia no miente cuando hace referencia a esa ciudad. En segundo lugar, el hecho de que el poderío del faraón se haya engrandecido en esa época indica que algo extraordinario sucedió, y ese algo puede estar relacionado, por supuesto, con José. En tercer lugar, la existencia del Bar Yasub, que significa el canal de José, indica de que alguien llamado José estuvo alguna vez en Egipto, y ese no puede ser sino otro que el José de la Biblia. Por último, la pintura que fue encontrada en la tumba de Nuhotep en Beni Hasan nos demuestra de que realmente hubo una llegada importante de semitas hacia Egipto, y esa única llegada importante no podría ser otra sino la de Jacob y toda su familia. Espero que estos datos que le estamos proporcionando en esta lección, usted lo pueda corroborar, ya sea en sus libros de historia o de repente en otras fuentes. Pero lo que le quiero mencionar es que los datos que le estoy presentando no son datos inventados, son datos que están respaldados, por supuesto, por libros bastante serios, por investigaciones bastante serias. Bueno, antes de concluir con este video, déjenme o permítanme saludar a mis queridos hermanos de San José de Iturbide, en especial al hermano Joaquín y a toda su familia. Decirles por medio de la distancia que los quiero muchísimo, que recuerdo mi estadía en aquel lugar como si fuese el día de ayer. Y así como quiero saludar al hermano Joaquín, también quiero saludar a mi hermano Juan,
que tuvo la gentileza de obsequiarme precisamente este sombrero que estoy usando el día de hoy. Bueno, sin más que decirles, lo único que me queda por afirmar y por desearles es que Dios los bendiga grandemente en el lugar en el que se encuentren. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. 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 Por siempre.